Este es nuestro montaje SH del respaldo J3. Lo que vamos a hacer es reemplazar esta parte por la que recibimos con nuestra Coyote T-Plus. Entonces vamos a aflojar estos tornillos, yo los tengo flojos, vamos a retirar el montaje y vamos a utilizar esta parte solamente de nuestro bracket SH. Vamos a retirar estos dos tornillitos y lo que vamos a hacer es los vamos a montar en nuestro respaldo, nuestro bracket del respaldo de la Coyote T-Plus. Ahora, para llegar a esta instancia les voy a mostrar cómo montamos este pedacito porque no va a venir montado en nuestra silla. Este es el bracket que van a recibir con nuestra Coyote T-Plus. Vamos a adaptarlo a la partecita del J3, del bracket del J3 SH. Es importante que vean esta parte. Tenemos un tornillo que va por el lado de afuera y tenemos otro, yo ya los desajusté, que va por el lado de adentro. Y es importante que ustedes los diferencien porque sutilmente uno es un poquito más largo que el otro. Si se fijan, el de adentro es un poquito más largo que el que va por afuera. Este montaje tiene por dentro un pedacito de plástico que contiene una pieza que se les puede caer muy fácil y es donde van a apretar estos tornillitos. Entonces vamos a retirar esta pieza y una vez que tenemos esta pieza separada, la vamos a montar a la altura deseada. Hay que hacer un poquito de fuerza y la calzamos. Ahora vamos a proceder a calzar en la ranura, ranura hacia adentro porque se va para contacto con el tubo. Lo vamos a calzar. El más cortito dijimos que iba por afuera y el más largo va por adentro. Y de esta manera ya tenemos la parte principal del montaje. Recuerden que esto va a estar montado en el otro pedacito y tenemos que tener calculado perfectamente la altura donde queremos montar nuestro respaldo. Ya estamos listos para ajustar la otra partecita que ya conocemos del respaldo. Tenemos 4 hoyitos, vamos a irnos a los 2 de adentro. Y así es como adaptamos ya nuestro respaldo al montaje SH del J3. El nuevo bracket que estamos comprando con nuestra Coyote T-Plus es este que es rectangular. Nuestro respaldo J3 viene con un montaje para un tubo. Por eso lo que estamos haciendo es reemplazar esta partecita del montaje por el rectangular y de esa manera es perfectamente compatible con nuestro J3 SH. El último detalle que nos queda mencionar es que nuestro montaje SH viene con una perillita de seguridad. Este cablecito de plástico viene montado en el J3 por dentro de este tornillito. Nos va a tocar aflojarlo, retirarlo y vamos a colocarlo junto con el bracket que viene en el respaldo. Vamos a sacar la tuerca, vamos a pasar la arandela de plástico. Tuve que invertir las arandelas porque esta es un poquito más chiquita y esta sí nos centraba. Y ya con eso dejamos la correa de seguridad para poder trabar sin problema nuestro respaldo. Y de esta manera es completamente seguro para que el usuario no se le esté quitando el respaldo por un accidente.